¿Qué harías si una voz invisible te pidiera dejarlo todo? Sin promesas firmadas, sin mapas, sin garantías. Un hombre obedeció. Su nombre era Abraham, y su historia cambió el destino de la humanidad. Dejó su tierra, su gente, su pasado. Por una promesa imposible, tierra, descendencia y una bendición eterna. Caminó por desiertos, enfrentó hambrunas, guerras, mentiras, y esperó. Esperó contra toda esperanza. Pero incluso los más grandes titanes de la fe tienen momentos de duda. ¿Dios realmente cumplirá lo que prometió? ¿Y si el tiempo se agota? ¿Y si la promesa no llega? Acompáñame en este viaje profundo y revelador, donde exploraremos la lucha interior de un hombre que creyó. Y cayó. Y volvió a creer. Porque su historia no es solo antigua. Es la tuya. Es la mía. Es la de todo aquel que ha sido llamado a caminar por fe y no por vista. En un mundo aún joven, donde las ciudades crecían entre desiertos y valles, y las familias levantaban altares a dioses de piedra y madera, un hombre vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y pagana. Su nombre era Abraham, hijo de Taré. A primera vista, era como cualquier otro hombre de su tiempo, tenía una esposa llamada Sarai, riquezas, siervos, ganado. Pero sobre todo, tenía una vida establecida. Ur era una ciudad moderna para su tiempo, llena de comercio, cultura y culto a la diosa lunar. Abraham lo tenía todo, excepto lo que más anhelaba, un hijo. Él y Sarai llevaban años casados, pero el vientre de ella seguía siendo estéril. En una sociedad donde la descendencia lo era todo, ese vacío pesaba más que la riqueza. Y entonces ocurrió lo impensable. Una voz. No cualquier voz. Una que traspasó la lógica, el entendimiento y el miedo. Una voz que lo llamó por su nombre en lo más profundo de su alma, Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No hubo mapas. No hubo coordenadas. Solo una promesa. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham quedó en silencio. ¿Cómo se responde a una voz así? Era el primer registro de un llamado personal, directo, del Dios verdadero a un hombre. No un mandato para la masa, sino un pacto íntimo con un corazón dispuesto. ¿Y si me equivoco? Podría haber pensado. ¿Y si Sarai nunca tiene un hijo? ¿Y si dejo todo y no encuentro nada? Pero la fe, esa fe que mueve montañas, comenzó a encenderse. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo. No cuestionó. No pidió pruebas. No puso condiciones. Y así, a sus 75 años, con Sarai, su sobrino Lot, y todos sus bienes y siervos, dejó atrás su tierra natal, sus raíces, su historia, su seguridad. Para obedecer una promesa invisible, hecha por un Dios que aún no conocía completamente, pero que ya lo había conquistado con su voz. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negué. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá,
porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala, y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con el Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abram el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mambe, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aconteció en los días de Amrafel rey de Sinar, Arioc rey de Elazar, Kedorlaomer rey de Elam, y Taid el rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera rey de Sodoma, contra Birsa rey de Gomorra, contra Sinab rey de Adma, contra Semeber rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. En el año 14 vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los husitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir.
hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer rey de Elam, Taid el rey de Goim, Amrafel rey de Sinar, y Arioc rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Ene, los cuales eran aliados de Abram. Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Ene, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá,
porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Así termina esta parte del viaje. Abraham, el hombre que salió sin saber a dónde iba, ahora ha caminado por tierras extrañas, ha vencido reyes, ha dudado, ha creído. Pero aún no ha recibido lo prometido. Y entonces, Dios hace algo asombroso, cambia su nombre. De Abraham a Abraham. De padre enaltecido a padre de multitudes. Pero con ese nuevo nombre, también vendrán nuevas pruebas. Pruebas que desafiarán no solo su fe, sino su corazón. Y una promesa que parecía imposible, tomará forma ante sus propios ojos. No te pierdas el siguiente episodio, donde veremos cómo el cielo y la tierra se estremecen con un pacto eterno. Un pacto que lo cambiará todo. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta épica travesía de fe, lucha y redención. Porque la historia de Abraham apenas comienza.